Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 7 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Fue brillante la celebración del concierto de Gilberto Santa Rosa. Más de 800 personas se reunieron para dar testimonio de su amor, de su caridad cristiana, de su sentido de la fraternidad, con miles de niños que ahora tienen una esperanza. El Instituto Franklin Delano Roosevelt atenderá miles de niños, gracias a la generosidad de ustedes, que pasaron además una noche inolvidable. Eso es de verdad hacer patria, es poner el corazón, es recordar el primero de los mandamientos y el fundamental de los mandamientos de la ley de Dios, amar al prójimo como a sí mismo. Otro feroz ataque al oleoducto trasandino. Las FARC ayudan a crear el problema. Ellas insisten en su vieja tesis de que serán más oídas mientras más violencia ejerzan contra el pueblo colombiano. Tal vez lo que no les ha dicho ninguno de sus asesores políticos es que mientras más violencia el pueblo colombiano más las detesta, más las desprecia, más le repugnan, un movimiento que al parecer no le gusta sino a Juanpa. Disparado el dólar, ya tocó la tasa de 2.100 pesos colombianos. Recuerden ustedes que el dólar Cárdenas, que es la base de todos los cálculos del gobierno, es de $1 a 1.950 pesos. Estos 150 pesos por dólar supone sobre 40.000 millones de dólares de deuda pública. Hagan la multiplicación y saquen ustedes los cálculos de cuál es el aumento del costo de la deuda en pesos. Un aumento gigantesco. Otra variable económica con la que el gobierno, este gobierno, al que le va tan mal en economía y por eso habla tanto de ella, no ha tenido en cuenta. Alivio general en los exportadores, en los productores, en el país que trabaja. Pero hay alguien a quien esto no le conviene. Juanpa y otra persona, su ministro Cárdenas. Cae muy duro el precio del café, está en 183.75 centavos la tonelada. El azúcar por debajo de 16 centavos. El euro, la relación euro-dólar está a 1.2375. El dólar se fortalece, el euro se debilita. Quebrada la Unidad Nacional de Protección, denuncia su director, el doctor Andrés Villamizar. Eso significa que si no gira el ministro de Hacienda, muchísimas personas quedarán desprotegidas y vamos a tener aquí un problema de unas dimensiones colosales. El ministro Cárdenas, en un acto de insensatez que no dice mucho de sus condiciones de hombre de Estado, le replica a Villamizar y le dice que se tiene que ajustar a los presupuestos. ¿Y cómo se ajusta Villamizar a un presupuesto si todos los días le llega más gente para proteger? A ver, ministro Cárdenas, explique. Un mal gobierno, como el gobierno del que usted forma parte, permite que se desborde la violencia. Todos los días hay más gente protegida.
¿Cómo hace Villamizar para someterse a un presupuesto calculado sobre la base de la inflación? Entonces, usted no tiene respuesta simplemente porque usted no entiende esos temas. En todo caso, si usted no gira, lo que va a haber en Colombia es una catástrofe. Y si se levantan esos sistemas de protección y aquí hay unos muertos, usted será el responsable ante la historia, doctor Cárdenas. Empeoró la contaminación en Bogotá por el incendio de llantas. Es increíble que una emergencia de estas ocurra en Bogotá. Parece que se quemaron muchas decenas de miles de llantas, lanzando al aire toda clase de elementos contaminantes. Los problemas de salud que vendrán por efecto de la contaminación respiratoria que mucha gente habrá padecido. ¿Qué se espera del triunfo republicano en los Estados Unidos? Pues nada menos que va a cambiar, tiene que cambiar la política exterior de Washington. El presidente Obama insiste en que no va a cambiar nada. Si no cambia nada, lo tumba el Congreso. Él tiene que hacer un pacto con el Congreso. Y el Congreso republicano va a endurecer su posición frente a los enemigos de los Estados Unidos. Y eso va a tener repercusiones en la política norteamericana en el Oriente, en la política norteamericana frente a Rusia y en la política norteamericana en América Latina. El triunfo republicano va a tener repercusiones, no cabe ninguna duda. El coronel maestre de la policía, esta es una vergüenza inmensa, están discutiendo cuál es su sitio de reclusión adecuado. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es la vergüenza para la Policía Nacional y la vergüenza para Colombia que un coronel dedicado a la lucha contra el narcotráfico se deje comprar por los narcotraficantes y forme parte de sus sistemas de defraudación al pueblo colombiano. El coronel maestre, qué vergüenza para todos. La producción petrolera en el mes de octubre fue de 1.200.000 barriles por día, muy por debajo de lo que el gobierno ha venido estimando, pero falta lo peor: el agotamiento de los pozos, las dificultades continuas que se presentan para el transporte del crudo, una situación, un ambiente internacional supremamente complejo, y no somos competitivos en manera petrolera por razones de seguridad, por razones de la presión de las comunidades, por un entorno que no maneja Ecopetrol, sino que maneja el gobierno. Los países administrarán justicia en el caso de los 2 miembros de su comunidad que fueron asesinados por las FARC. Ellos en un ratico hicieron lo que el ejército no ha podido hacer en mucho tiempo, y fue que pusieron presos a los 8 guerrilleros que intervinieron en el asesinato de estos países. Si el ejército tuviera esa eficacia, qué distinta sería la suerte de las FARC. Ahora van a juzgar a los asesinos de sus compañeros de raza, y eso va a implicar seguramente unos fuetazos para que luego se los entreguen a la fiscalía. Y el ejército no interviene, y la policía no interviene, y se va a aplicar una justicia que no es la nuestra, que no es la de Colombia. Nos imaginamos que a punta de fuetazos. Cifras y Conceptos ha dado a conocer una encuesta de los líderes de opinión. ¿Quiénes son los líderes de opinión? Los que reciben la mermelada publicitaria. Entonces reunió a todos los medios de comunicación que están llenos de mermelada publicitaria a preguntarles qué opina del cliente que les da toda la mermelada publicitaria. Pues que obviamente les parece todo bien, todo de maravilla. Esto lo que demuestra es el divorcio radical y fundamental entre el pueblo colombiano y quienes se constituyen dizque los líderes de opinión, es decir, los que manejan los medios de comunicación no de acuerdo a sus convicciones, sino a su chequera. Y esto tiene una gravedad enorme. Este es uno de los grandes limitantes de la libertad de prensa.
que puede ser limitada a través de la violencia, a través del cierre, a través de la escasez del papel periódico o a través de la publicidad gigantesca del gobierno. Esa es una manera de atentar contra la libertad de prensa. Por eso, el gobierno debe detener fundamentalmente, radicalmente, sus programas publicitarios, especialmente los que simplemente están enderezados al autoelogio, a la alabanza del régimen, porque miren ustedes la opinión que eso genera, una opinión comprada. El cariño comprado vale muy poco, para ser exactos, no vale nada. El problema que se creó entre Venezuela y Brasil con motivo del viaje del señor Jaua. El señor Jaua es un abusivo. El señor Jaua tiene la mentalidad de los de las nomenclaturas. Se fue para Brasil y en Brasil descubrió que se le habían olvidado unos papeles y mandó por ellos para que se los trajera un avión de PDVSA. ¿Saben ustedes cuántas horas de vuelo hay entre Caracas y Sao Paulo? 6 horas de vuelo y 6 de regreso en un avión jet. Y entonces la señora se le puso enfermita y mandó por la niñera. Esa es la nomenclatura. Y no solamente la nomenclatura venezolana, todas las nomenclaturas comunistas son igualmente corruptas. Pero lo que más indignó al Brasil es que Jaua no hubiera advertido de su presencia y sí se hubiera permitido firmar unos documentos, unas especies de pactos con los sin tierra. Hágame el favor, es como si viene aquí otro funcionario de Venezuela, bueno, a ese lo felicitan, aquí Juanpa lo felicita, a firmar un acuerdo con las FARC, o a firmar un acuerdo con la Unión Patriótica, a firmar acuerdos políticos, un funcionario de otro país sin avisarle a la Cancillería. Brasil está indignado. En Bélgica ha habido unas manifestaciones feroces, 100.000 manifestantes, quema de automóviles, destrozo de vidrieras como en cualquier país en subdesarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que el nuevo gobierno, forzado por las circunstancias, quiere hacer austeridad. Y a la gente en Bélgica no le gusta la austeridad, lo que quiere decir que la gente es perfectamente normal. Pero ¿qué hacemos si el país ha venido gastando más de lo que puede gastar? Y si la situación de Europa es una situación crítica, también la de Bélgica. Y aquí en Colombia, el señor Petro resuelve que va a construir viviendas de interés prioritario en los barrios más costosos de Bogotá. Ese es un problema demagógico y un problema vulgar, de demagogia vulgar. Nos hacemos estas preguntas. Esas viviendas van a tener que pagar el precio del terreno que tiene en los barrios del Chicó y del Retiro del norte de Bogotá. ¿A cómo sale cada vivienda de interés propietario, de interés prioritario en esas condiciones? Esa gente se van a tener que someter las construcciones a las reglas de la curaduría urbana, o no habrá reglas de curaduría urbana que tengan que aplicarse. La gente muy pobre que va a llegar a esos barrios tendrá con qué comprar en las tiendas de los barrios que son las más caras de Bogotá. El problema es económico, el problema no es racial. Petro está convencido que es que a unos ricos del Chicó y del Retiro les molesta la vecindad de los pobres. No, es que a los pobres los ha condenado a un nivel de vida que no pueden mantener en unas condiciones que no son sostenibles, y a la ciudad a que se desprenda de todo sentido de la unidad, la homogeneidad, el orden que tiene que tener una ciudad para hacerlo, de acuerdo a lo que dispongan las curadurías urbanas. El espaldarazo de Portugal a Santos. Se reunió con el presidente de Portugal, pues que es nadie, de uno de los países más quebrados de Europa, junto con Grecia, con Irlanda, a decirle que la paz va muy bien y que lo apoye, y entonces Portugal le da espaldarazo. Yo creo que en la intimidad el presidente de Portugal, que no el primer ministro, le debió decir: vea, presidente, ya que está por aquí, ¿por qué no pide para juntos?
vida para usted y para mí. Estamos igualmente embromados desde el punto de vista económico y yo no tengo que dedicarme a sostener a los bandidos de las FARC. Estoy en una situación crítica, pero le doy espaldarazo. Una declaración no se le niega a nadie. Dicen los comandantes del ejército norteamericano que baja la moral de ISIS como resultado de los bombardeos de la Fuerza Aérea norteamericana, de la Fuerza Aérea británica, de la Fuerza Aérea canadiense, de la Fuerza Aérea francesa. Eso es lo que dicen, que tienen muy poca moral de combate. En Libia, una guerra con la que no se cuenta, la Corte Constitucional ahora dice que el parlamento que fue elegido y que reconoce todo el mundo no es un parlamento legítimo. Entonces, Libia no tiene parlamento, tiene una Corte Constitucional que debe ser tan loca como la de acá, y una guerra feroz con la que nadie cuenta. Rusia pinta muy negra la situación de Ucrania del Este. ¿Será para intervenir, para mandar más recursos, para seguir creando problemas en Ucrania y finalmente para tomársela como ya se tomó a Crimea? Bombardeos norteamericanos contra Khorasan, que es una organización terrorista que estaba amenazando a los Estados Unidos. Obama se quiere asociar con Khamenei y le ha mandado una carta diciendo que sean socios. Hay indignación en el pueblo americano. Irán no es un socio confiable. Es como el nuevo mejor amigo aquí de Juanpa, que nos trae toda clase de problemas y ninguna clase de efectos positivos para nuestra vida. Hay indignación en el pueblo americano por la carta que Obama le ha dirigido a Khamenei. Y Venezuela, miren ustedes hasta dónde llega la demagogia. Venezuela que no tiene universidades, Venezuela que no tiene papel higiénico, Venezuela que está en la situación en que está, le da becas a palestinos para que vengan a estudiar medicina en Venezuela. Hasta allá llega la demagogia, alguien diría lo que puede la edición. Y hoy en la historia recordaremos una parte de la nuestra, de la que se habla muy poco, la patria boba. Hablaremos de la patria boba aquí en la hora de la verdad, que empieza de esta manera su emisión. Estas son las noticias fundamentales del día en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, yo hoy me pregunto si hay algún país en el mundo que requiera semejante despliegue de medios como los que hay en Colombia para proteger a los miles de amenazados, para proteger sus carreteras. Todos sabemos que pasa en muchos puentes y cómo sale el ejército a proteger las carreteras, para proteger su infraestructura petrolera y el país entero en general. Pregunto, ¿es viable un país que tiene que vivir en estado defensivo permanente? Ayer nuevamente salió a discusión la agonía que sufre la unidad de protección por culpa de un presupuesto que se quedó pequeño para tanta gente. Y es que en el país, aunque el gobierno no habla más que de paz y de posconflicto, lo cierto es que el número de amenazados aumenta cada día más y el presupuesto, que este año es de 434.000 millones, no da para proteger a un número de personajes que aumenta todos los días. El lío no es de poca monta, aunque el ministro de Hacienda jura que todo está bajo control. El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, dijo que ya empezó a desmontar los esquemas de seguridad de 1.800 protegidos en todo el país, y eso precisamente porque el ministro de Hacienda no le envió los 35.000 millones de pesos prometidos. Eso sin contar los 50.000 millones que la Unidad Nacional de Protección le debe a las firmas contratistas por los servicios prestados este año. En definitiva, una profunda crisis la que se vive en la unidad de protección ante una realidad aplastante. No hay protección para tanta gente en estos momentos de paz del gobierno. Y la solución que propone el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, pues la verdad no parece muy convincente, ya que habla de una selección bastante cuestionable. Se retirarán esquemas de muchos funcionarios, pero se respetarán
los esquemas de seguridad de los dirigentes sindicales, de los indígenas, de los defensores de las víctimas, los líderes de tierras amenazados, dentro de poco si es que se firma la paz de las FARC, pero curiosamente no aparecen en esta lista los miembros de la oposición. Una buena manera, creo yo, pues de eliminarlos del mapa, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta crisis en la Unidad Nacional de Protección? Pregunto. Que el ministro de Hacienda quiere que le suban de acuerdo a la inflación los costos a la unidad de protección. Y resulta que los costos de la unidad de protección crecen es de acuerdo a la inseguridad. Ese es el reflejo de la inseguridad del país, Montserrat. ¿Y qué hace Villamizar? ¿Restringe entonces y limita el número de colombianos protegidos? Inmediatamente viene el brinco de todo el mundo. Y del gobierno incluido y de todos. ¿Cómo no van a proteger a este líder de restitución de tierras, a aquel sindicalista, a aquella señora que por protestar en no sé dónde está amenazada de muerte? Protéjalos, protéjalos. Bueno, muy bien, los protejo a todos, pero eso cuesta. Ah, no, es que quieren que los proteja a todos, pero que no cueste. Esa es la lógica económica pura. Entonces Villamizar dice, si no me mandan la plata tengo que levantar los esquemas. No tengo con qué pagarle a las empresas de protección que tengo contratadas. Y esas empresas de protección tienen a su turno obligaciones que tienen que cumplir con las personas a quienes ha contratado y con las que le proveen servicios y tiene costos. Entonces, ¿qué va a pasar, Montserrat? Y esto es en cuestión de horas. Si en cuestión de horas el ministro de Hacienda no gira el dinero, se quedan miles de colombianos sin protección. Ay, donde registremos un crimen de una de esas personas que se quedan sin protección. Las FARC van a estar felices. Imagínense la cantidad de gente que le queda a su disposición libre para matarla. Esto es de una gravedad inmensa, pero le repito, es que Cárdenas quiere que los costos de la unidad de protección suban de acuerdo a la inflación, y esos costos suben es de acuerdo a la inseguridad que hay en el país. Sí, claro, pero vayamos un poquito más a fondo, doctor Londoño, y yo insisto, la pregunta que hacía inicialmente, ¿es viable un país que tiene que vivir en estado defensivo permanente? ¿No será como comentábamos anteriormente, que lo que hace falta es tener una posición ofensiva también? Bueno, ese ya es una estrategia de guerra, es una estrategia distinta. Aumenta la inseguridad, ese es un hecho, ¿no? La inseguridad es un hecho y la inseguridad crece y crece exponencialmente. Crecen los costos de la unidad de protección y el ministro de Hacienda no quiere entenderlo. Así de sencillo. Entonces Cristo sale y dice a quiénes hay que proteger. Vea, ministro, usted parece pues que no se ha enterado de lo que maneja su ministerio. Cada persona protegida es protegida porque de acuerdo a un estudio de seguridad le han dicho que a esa persona hay que protegerla. Los estudios de seguridad. Entonces, si usted le limita a una de esas personas la seguridad que le ofrece el Estado y a esa persona la asesinan, ¿responde usted, ministro? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién va a responder por la quiebra de la Unidad Nacional de Protección? Y si no hay plata para eso es porque no hay plata para nada, porque la situación del gobierno es desesperada. Y Santos paseando en Portugal, y aquí le van a asesinar un poco de gente. Pero bueno, poco le importa a Juanpa. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 7 de octubre del año 14. Son las 6:28. Sin conocerse el contenido oficial, medios de comunicación afines al gobierno de la prosperidad hacen una serie de comentarios a una supuesta carta que el Procurador General de la Nación le habría hecho llegar a las directivas del Partido Conservador, proponiendo la creación de un gran pacto por la paz entre partidarios y críticos del proceso que garanticen el cumplimiento sin impunidad de los acuerdos a los que se está llegando en La Habana. Según el Ministerio Público,
los comentaristas de prensa dicen: contribuir a la paz no implica dejar de lado los principios, las convicciones y la firmeza de las posturas políticas. Contribuir a la paz no implica callar lo que en los acuerdos cause inquietud, porque como representante de la sociedad está en la obligación de velar por los intereses de todos los colombianos. Según los comentarios de la prensa oficial, porque el texto original no lo conocemos, el jefe del Ministerio Público, Ordóñez Maldonado, asegura que se debe propiciar una amplia deliberación ciudadana sobre los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las FARC, con el fin de que se expresen todos los criterios sin discriminación alguna sobre el contenido y el alcance de los mismos. Los acuerdos parciales son borradores sobre los que la sociedad puede y tiene derecho a influir. No se deben deslegitimar o invalidar per se, tampoco consagrarlos como verdades reveladas que no pueden cuestionar u objetar. Indican los comentarios de prensa porque el original no lo tenemos, repito, y rematan en sus comentarios que el procurador dijo que una deliberación con respeto y sin dogmatismos sobre el proceso de paz puede ser la partida de un acuerdo entre criterios y partidarios para reconocer en la diferencia coincidencias y a partir de ello lograr un verdadero pacto de paz. Por otro lado, se supo que el presidente Uribe responderá oficialmente al exministro Álvaro Leiva Durán sus inquietudes formuladas sobre la paz. A propósito, doctor Ordóñez, ¿dónde está la carta del doctor Ordóñez, que no la conocemos? ¿Qué le responderá el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, al doctor Álvaro Leiva Durán? Bueno, lo segundo ya lo veremos. Lo primero, William, cuando uno no conoce una cosa, pues lo mejor es no comentarla. Cierto. Porque los comentarios que usted hace sacados de la prensa es sobre una carta que hubiera escrito Cantinflas, diciendo que hay que hacer un pacto para apoyar lo que convengan nuestros plenipotenciarios en La Habana. Sí. Pero por otra parte dice que hay que discutirlo, que hay que cuestionarlo, que no es una verdad revelada. Entonces, ¿en qué quedamos? Procurador Ordóñez es un hombre serio, juicioso, de una perfecta lógica en sus razonamientos. Y lo que presentan los medios es una cosa alrevesada. Lo que es increíble es que en la página de la Procuraduría, a estas horas de la mañana, no esté publicada la carta del Procurador Ordóñez y todo el mundo la comenta como le da la gana. Por eso hemos hecho énfasis en que no tenemos el texto y por eso, responsables. Claro, William, pero hacemos comentarios guiándonos por los medios de comunicación que son contradictorios y que ponen muy mal al Procurador Ordóñez. Lo ponen muy mal, porque está diciendo cosas contradictorias, que hay que hacer un pacto para cumplir una cosa que no debe tomarse como verdad revelada y que hay que discutirla sin dogmatismos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que cumplir eso o no hay que cumplirlo? ¿Qué pasa con los borradores que ya se firmaron o qué no, o qué es lo que... Bueno, en fin, ni para qué, William. Cuando uno no conoce las cosas, no las conoce. Entonces, el comentario es el siguiente. El Procurador Ordóñez le mandó una carta al Partido Conservador que nadie conoce y que todos comentan. Y la carta del presidente Uribe es una carta que crea inmensa expectativa y que comentaremos cuando la conozcamos. Y no por los comentarios de prensa, sino porque la hayamos leído. Jessica López. Muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. En materia internacional finalizamos esta semana contándole a nuestros oyentes que los conflictos en el mundo infortunadamente siguen su curso. En algunas regiones del mundo como Siria, Libia, Jerusalén, la Franja de Gaza, Irán, Egipto y por supuesto Irak, los acontecimientos de los últimos días lamentablemente vuelven a ocupar los principales titulares de la prensa mundial debido a los atentados terroristas, la de
débil institucionalidad que opera en esos países y la inoperancia de la comunidad internacional liderada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien anoche reiteró que pese al sonado triunfo de los republicanos, su agenda política no va a sufrir alteraciones. Hoy Obama es noticia mundial por cuenta de una carta que le envió al líder supremo iraní para pedirle avances en el programa nuclear y también para pedirle que se una a la lucha contra el Estado Islámico. En mal momento se conoce esta carta que hoy es noticia de primera mano del diario estadounidense The Wall Street Journal, porque hace tan solo unos días la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se había opuesto a que los iraníes participaran en la lucha contra el ISIS al considerar que la República Islámica es un Estado poco fiable para ser parte de una misión como estas. La otra noticia relacionada con Medio Oriente es sumamente delicada, la destapa hoy el canciller de Siria, Walid al-Malouet, quien reveló que Rusia pronto suministrará a ese país misiles y armas avanzadas para, según los analistas y también según lo que hemos confirmado aquí en La Hora de la Verdad, seguir matando a la gente en una guerra que deja más de 170.000 muertos el día de hoy. En Libia, para pasar a otra página, la Corte Suprema de ese país invalidó ayer el Parlamento reconocido por la comunidad internacional, que recuerden ustedes fue elegido el pasado 25 de junio, agravando de esta manera la crisis que se vive en ese país, azotado por la violencia de tinte islamista, donde el poder está en este momento en manos de una coalición de milicias que han generado intensos combates entre extremistas de diversos bandos. Para agravar la situación en el mundo, hoy varias explosiones se han reportado en la Franja de Gaza que, según un funcionario del partido Al-Fatah, del que hace parte el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, fueron perpetradas contra las casas de líderes de ese partido, los más importantes, y por eso la tensión es máxima a esta hora. Y para finalizar esta ronda de Medio Oriente y de noticias no muy positivas, hay que decir que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el rey Abdalá de Jordania lanzaron un llamado a la calma en Jerusalén y se comprometieron a realizar todos los esfuerzos necesarios para aplacar la situación allí después de varias semanas de incidentes, y también recuerden ustedes después del ataque a un palestino con un automóvil que arrolló y mató a un policía israelí. La situación no es fácil. A esta hora en Jerusalén hay desplegados más de 1.000 policías para garantizar la seguridad, pero lo que dicen las autoridades en Israel es que la situación es sumamente compleja. Lo mismo dicen las autoridades de Palestina, y ya ven ustedes qué está pasando en otras partes del mundo como Libia, Siria, Irán, y también lo que pasa en varias regiones del mundo que están viendo cómo sus gobiernos no pueden atacar al Estado Islámico y cómo los miembros de esta organización terrorista, la más poderosa del mundo, hacen de las suyas sin que nada pase, sin que no haya avances efectivos para garantizar seguridad. Bueno, esa es la situación que está enfrentando Barack Obama ahora con un parlamento completamente adverso. De manera que arde el mundo por todos sus costados, pero Barack Obama fue Premio Nobel de la Paz. Salud, señor Premio Nobel de la Paz. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana concentrados en Bogotá y en el proyecto que tiene entre manos el alcalde Gustavo Petro para construir viviendas de interés prioritario en barrios de estrato 6 de la capital del país. Este es un tema que ya fue confirmado por el gerente de Metrovivienda, un proyecto de 372 viviendas de interés prioritario, algunas cerca al Parque La 93, otras cerca al Centro Andino, otras cerca al Parque El Virrey y otras en la carrera 15 con calle 107 en la localidad de Usaquén. Serán edificios construidos en donde hoy funcionan parqueaderos que son propiedad del distrito, según han informado desde la administración Petro. Es una medida populista, doctor Londoño. El distrito ha dicho que tendrán prioridad para acceder a estas viviendas las víctimas de la violencia y los desplazados, pero lo que no ha explicado el distrito es cómo van a ser personas de escasos recursos económicos para pagar, por ejemplo, los servicios públicos, que por supuesto deberán ser facturados
a tasas de estrato 6 porque son en sectores de estrato 6. Tampoco ha dicho el distrito cómo harán quienes accedan a las viviendas para vivir en zonas de la ciudad que son exponencialmente más costosas para vivir por el mismo entorno que zonas cuyos entornos comerciales resulten más acordes en términos de precios de productos y de servicios con los ingresos mensuales de las familias de bajos recursos que accederían a estas viviendas de interés prioritario en estrato 6. No se trata, por supuesto, de segregar ni mucho menos, doctor Londoño. Se trata de que la gente viva en zonas en donde económicamente, por sus ingresos, les sea viable vivir, de nuevo por los mismos entornos comerciales y de servicios que se crean alrededor de las zonas de vivienda. La pregunta es si personas desplazadas, víctimas de la violencia, que tienen las calificaciones para acceder a vivienda de interés prioritario, pueden costearse una vida en sectores de estrato 6. Por supuesto, otra pregunta que queda es cómo va a armonizar el distrito estas construcciones con los entornos en donde se levantarán. Son preguntas que quedan. Veremos cómo va a avanzar este proyecto que pues resulta bastante demagógico, sobre el que la administración ya dijo que existen los estudios jurídicos, existen los estudios de prefactibilidad y que ahora lo que se busca es contratar una empresa coreana que realice los estudios de prediseño para que en menos de 2 meses se abra ya la licitación de diseño y construcción de este proyecto, del que de nuevo quedan muchas, pero muchas preguntas. ¿Cuánto sale costando una casa de esas? Esa vivienda de interés prioritario. Es que el distrito dice, el lote es mío, sí, el lote es suyo, pero tiene un valor, tiene un precio. Entonces usted puede vender ese lote y construir cuántas otras viviendas en un sitio adecuado. Claro. ¿Dónde, a qué escuela van a mandar esas personas desplazadas a sus hijos? ¿A qué escuela la van a mandar? ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuáles van a ser las rutas de los buses? ¿O los va a mandar a los colegios también de estrato 6? ¿Cuánto vale una factura de agua o de energía en estrato 6? Por eso, ¿no? Pues ¿Y cómo la van a pagar eso. A alguien de esos recursos? Esa es demagogia de la más barata del señor Petro, de la más barata demagogia. Por lo que le va a hacer un daño irreparable a esos barrios. Pues desde luego se va a romper toda la armonía arquitectónica del barrio, salvo que se construyan casas costosísimas. Y entonces la pregunta es ¿por qué no construye muchas más en sitios adecuados, económicamente adecuados? ¿Y cómo va a vivir esa gente con unos ingresos mínimos o sin ingresos en un barrio costosísimo? Es simple lógica económica. Este no es un problema de demagogia, ni de exclusión, ni de nada. Es un problema de lógica económica, porque el señor Petro es un insensato, un absoluto insensato, y está haciendo demagogia barata. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Los actos de barbarie de la narcoguerrilla de las FARC, por cuenta del aniversario de la muerte de alias Alfonso Cano, siguen causando muertos en Colombia. Claro está que el presidente Santos sobre estos muertos no se pronuncia. En Arauca, ayer, las FARC emboscaron una patrulla del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía. Asesinaron al patrullero Diego Sedano Pedrosa, y el patrullero Edison Díaz se encuentra gravemente herido. Tras emboscar a los policías, los guerrilleros se llevaron el arma de dotación del agente fallecido. Por otro lado, las FARC continuaron su hostigamiento al municipio de Tumaco. A las 8:30 de la mañana hubo un nuevo atentado contra el oleoducto transandino en el barrio Iberia de esa ciudad. Y mientras que en el sur del Tolima, el gobernador de ese departamento, Luis Carlos Delgado Peñón, se reunía con la comunidad en Chaparral, las FARC taponaron las vías entre Chaparral, Río Blanco y el corregimiento de Herrera, en las veredas El Diamante, Betania y Mandarín, con artefactos explosivos que instalaron en una buseta, una volqueta y un tractocamión. El comandante de la policía de Tolima, coronel Elber Velasco Garavito, dijo que integrantes del Frente 21 de las FARC salieron a la carretera, detuvieron algunos vehículos, los atravesaron en el tramo vial y los pintaron con grafitis alusivos al grupo guerrillero. A las personas les entregaron panfletos alusivos al 3er aniversario de la muerte de alias Alfonso Cano. Y mientras el gobernador del Tolima se reunía con la comunidad de Chaparral, el comandante de la Brigada Móvil 20 del Ejército, coronel Diego Armando Moreno Ojeda,
informaba sobre los combates con integrantes de las FARC en la zona limítrofe entre Chaparral y Río Blanco. Doctor Londoño, le preguntaron al gobernador Luis Carlos Delgado su opinión sobre los hechos que alteraban gravemente el orden público mientras se reunía con la comunidad de Chaparral, y respondió que este tipo de hechos pueden o no afectar la percepción de los chaparralunos y los tolimenses frente al proceso de paz. La percepción es muy subjetiva, desde luego debe molestar y preocupar a algunos sectores, pero esto cabe dentro de la política de análisis que ha tenido el gobierno nacional en esa política de paz. ¿Cómo le parece? Cantinflas, definitivamente, Cantinflas anda de moda en Colombia. El gobernador del Tolima obró como un perfecto Cantinflas, diciendo esto puede o no puede afectar la percepción que cada uno tenga, pero encaja perfectamente dentro de los lineamientos de la política de paz del gobierno nacional. Cantinflas, absolutamente un Cantinflas. Son hechos objetivamente graves, que están afectando la paz pública en todo el territorio nacional. Usted planteó aquí Arauca, en el norte Tolima, en el corazón del país, y en el sur del país en Tumaco. Entonces, es un país que arde por todos los costados. Esa es la verdad, y eso es lo que está ocurriendo, y esa es la situación que estamos enfrentando con estos angelitos que están en La Habana dictando clases de democracia profunda y diciendo cómo tiene que ser el país de aquí en adelante, porque ellos insisten en que su famoso preámbulo al documento suscrito con el gobierno tiene que ser analizado, y esa es toda la estructura económica, social y política del país para conducirnos a ese bienaventurado socialismo del siglo XXI, donde les está yendo también a los países que lo sufren. En un minuto estaremos con la senadora Tania Vega del Centro Democrático. Tenemos con ella temas importantísimos que tratar cuando se está cumpliendo un nuevo aniversario de los trágicos acontecimientos del Palacio de Justicia en Bogotá.